Estimados amigos, continuando con vuestro programa Presente y Futuro, en esta oportunidad vía la plataforma Zoom tenemos al expresidente constitucional de la República del Perú, Manuel Arturo Merino de Lama, más conocido como Manuel Merino. Presidente, muy buenos días, gusto verlo a través de la señal de BES TV en Presente y Futuro. Buenos días, primero para agradecer a través de la señal BES TV esta entrevista y un saludo cariñoso y fraterno, especialmente a las hombres y mujeres del campo que el día de ayer han estado en el Día del Campesino. Y seguramente tu programa es sintonizado y escuchado por todos estos sectores que son sumamente importantes. Justamente vemos de que el tiempo le va dando la razón, expresidente. Muchos algunas veces pues vimos la manera como agitaron y lograron pues esa decisión que usted tomó. En tanto la seguridad se veía pues lacerante, encrispante, y bueno, tomó usted la decisión de renunciar posterior a haber asumido constitucionalmente la presidencia de la República. ¿Por qué no lo hizo Dina Boluarte bajo su punto de vista, expresidente? Bueno, aquí hay dos circunstancias que creo que es importante analizar profundamente. Una, que nosotros entramos en un gobierno de salida, estábamos a 8 meses de un cambio de gobierno, de una nueva selección, y naturalmente en este aspecto había muchos intereses económicos, intereses políticos, y hubo todo un plan orquestado de los caviares fundamentalmente, donde asusaron a la población, donde se sumaron diversos grupos políticos, diversas instituciones, y esto naturalmente hacía prever de que en esos 8 meses iba a haber un conflicto permanente, y en un gobierno de salida lo más prudente y lo más importante en ese momento era viabilizar la tranquilidad de todos los peruanos, y en ese sentido pusimos un pie al costado, ya habiendo sacado al principal personaje que le ha hecho tanto daño a la economía del país, que le ha hecho tanto daño a los ciudadanos del Perú, que en este caso era el señor Martín Vizcarra, por la manera sistemática en que había venido gobernando y había venido aprovechando la pandemia para beneficios personales y no para los beneficios colectivos que todos queremos, y las circunstancias del señor Dina Boluarte, que creo yo que estábamos en un gobierno de inicio, con un año y casi con año y medio, casi el gobierno del señor Pedro Castillo, y donde las circunstancias en ese momento eran predeterminantes en el sentido de que o había nuevas elecciones presidenciales o había nuevas elecciones generales. Cierto, y en esa disyuntiva, la señora Dina Boluarte obtuvo en este caso el apoyo por parte de los grupos políticos de izquierda y de derecha, que son los que le han permitido a ella continuar, a pesar de que la población en ese momento venía pidiendo elecciones generales, un adelanto de elecciones generales, que no era muy bueno para el país, pero lógicamente tampoco, y es que ella no asume con la absoluta responsabilidad y con la capacidad que necesitamos de un gobernante, pues lamentablemente habremos perdido oportunidades. Y en este caso particular, siendo un gobierno de inicio, habiendo, digamos, posiciones de adelanto de elecciones al año 25, al año 24, al año 23, pues se tomó la determinación que el gobierno continúe, y con todos los defectos que se vienen teniendo en este momento, creo que para el país, en buena onda, ¿no?, constitucionalmente le corresponde terminar al año 2026, pero también tenemos que ser exigentes como ciudadanos de a pie, de que tiene que haber un control político por parte del Congreso, que tiene que haber, digamos, una responsabilidad política que lamentablemente en el caso de la señora Dina Boluarte no ha sabido hacerla, digamos, mantener. Me refiero a la cantidad de muertos que han habido y a la responsabilidad política de ese momento que tenía el premier de ese momento, que tenía el ministro de Interior y que tenía el ministro de Defensa, pero circunstancialmente eso se ha superado. Yo espero que se siga superando, que en realidad nos hagan un gobierno de transición, porque no podríamos decir nosotros un buen gobierno, porque las limitaciones que tiene la propia presidenta no lo permiten, pero un gobierno de transición que nos permita visualizar a los peruanos qué es lo que realmente queremos y poder elegir un nuevo presidente del Perú en el año 2026, si así se mantuviera, en este caso la señora Dina Boluarte, que realmente permita cubrir las expectativas que tenemos todos los peruanos, porque hoy no las estamos cubriendo. ¿Qué tan difícil resulta ser un gobernante en un país como el Perú? Un país que es, salvo las comparaciones, vemos pues todo
los países limítrofes y en el mundo como tal. Se habla, por ejemplo, de la consolidación del precio del dólar. El dólar se mantiene, nuestra economía respecto a las economías del mundo se resulta hablar hoy en día de que el sol peruano como el dólar latinoamericano. Si bien es cierto, esto no se ve reflejado en la población, en el de a pie, creo que mucho le faltaría al gobernante es de llevar esa economía a los más necesitados. Ahora bien, teniendo en cuenta de que no se trata de recursos, sino que los recursos que tiene el Perú, en tanto las autoridades electas en este último proceso, entiéndase gobernadores y alcaldes, no están sabiendo llevar a ejecutar la totalidad de su presupuesto. ¿Cómo hacer para que eso se dinamice mejor? Mucha obra trabada, mucho entrampamiento, más de 30.000 millones de obras paralizadas. La labor de la Contraloría, digamos, el funcionario también ya se siente pues asustado de hacer algo porque va preso. Autoridad mediática, el tema de organización criminal y todo ello. ¿Qué se debe hacer políticamente bajo el punto de vista de Manuel Merino como expresidente y como congresista en 2 o 3 oportunidades, don Manuel? Bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que exigir los peruanos es mayor dinamismo. Cuando yo hablo de mayor dinamismo, no solamente hablo del aspecto, digamos, ejecutivo, sino del aspecto administrativo, en el aspecto, digamos, de las necesidades que tiene la población y del cumplimiento en esas expectativas que deben tener los gobernantes. Hoy pareciera que no se ha asumido una responsabilidad de esa naturaleza, y no solamente vemos lo que usted acaba de mencionar, los 30.000 millones en obras paralizadas, vemos que tenemos un poco más de 30.000 millones en créditos que se han dado en las famosas reactivas, y realmente no hay un desenlace de saber si es que estos van a cumplir o no van a cumplir, o que van a seguir postergando estos pagos y tendrá que asumirlos el Estado. También tenemos que verlo en el aspecto de la corrupción. Lamentablemente los órganos tutelares de la corrupción, me refiero al Ministerio Público, al Poder Judicial, se han politizado. Y hemos visto, por ejemplo, recientemente, y debo felicitar la decisión del Congreso de inhabilitar a esta señora Zoraida Ábalos, pero se está hablando también de una perforación a la independencia de poderes, pero yo no lo veo por ese lado, al contrario. El día de hoy yo creo que el dinamismo que necesita la economía de escala y lo que necesita, en este caso, el país, para poder pasar a ser un país subdesarrollado, a ser un país desarrollado, es justamente ese desenlace agresivo que deben tener las nuevas autoridades articulando con el gobierno central, porque lamentablemente cuando tú empiezas a hacer los análisis de la ejecución presupuestal que tienes a nivel regional, a nivel municipal y a nivel nacional, ves una ejecución presupuestal paupérrima, ves que en realidad los órganos ejecutivos o tienen temor o tienen miedo de ejecutar los presupuestos por las investigaciones que se vienen dando de manera lenta, de manera postergada, y que lamentablemente no se visualiza una acción, digamos, judicial o una acción de control por parte de la Contraloría que sea agresiva y que sea inmediata, que no nos postergue 4, 5, 10, 15 años y empiezan los procesos de investigación cuando ya estás retornando a ser nuevamente autoridad. Esas circunstancias yo creo que hay que mejorarlas notablemente, hay que acelerarlas, hay que exigir a nuestras autoridades y a través del Parlamento de ver de qué forma podemos recortar esos espacios administrativos y de qué forma podemos sancionar a esas instituciones o a esos personajes corruptos de una manera mucho más rápida que nos permita empezar nuevamente a generar confianza. La ciudadanía está en totalmente desconfianza. Si tú analizas, si tú ves cualquier situación farmacéutica que tú saques en las redes, inmediatamente de mentira lo convierten a verdad y de verdad lo convierten a mentira. Y eso yo creo que hay que empezar a enfrentarlo de manera objetiva, con una cabeza de gobierno que debe dar la muestra. Cuando la cabeza de gobierno no da la muestra, lamentablemente el cuerpo se contamina y entras en una, digamos, neutralidad de avance, que son situaciones que lamentablemente no nos ayudan en lo absoluto. Y eso, lamentablemente, hasta el momento la señora Dina Boluarte no lo tiene. Igualmente, tenemos que empezar a exigirle a los grupos políticos que tienen que empezar a ellos a ser mucho más dinámicos, sancionar a sus órganos internos cuando hay actos, digamos, de corruptela, de manera inmediata, a más corto plazo, que permita que la población no pierda la confianza en los grupos políticos, que no pierda la confianza en la democracia. Hoy estamos en un riesgo de perder, en este caso, la confianza en la democracia, y eso es sumamente peligroso. Tenemos un Congreso que tiene una calificación por debajo del 10%, pero sin embargo vemos actitudes del Congreso que son valientes,
que son actos de reconocimiento. Sin embargo, esos actos de reconocimiento no son, digamos, bien asimilados o bien conectados con la ciudadanía para que la ciudadanía sepa que su institución está cumpliendo con la función que le corresponde. Y cuando no lo está haciendo también, que lo sepan. O sea, que sepamos las cosas buenas y las cosas malas, pero que encaminemos el país hacia lo bueno, para poder ser más competitivos, para que nuestro sol, que efectivamente está bien cotizado en el mercado internacional, pues pueda dinamizarse con la economía, con la oportunidad. Al agricultor no podemos dejarlo abandonado, libre albedrío. No solamente podemos hablar de la agricultura de la agroexportación, hablemos de la agricultura tradicional. ¿Qué circunstancias lamentables vienen pasando ese pequeño agricultor que no ha logrado hacer una asociatividad, quizás por la desconfianza o quizás por la falta de agresividad de la función que tiene el gobierno, de poder encaminar a este pequeño agricultor a que se asocie, a que pueda lograr mejorar su economía de escala, a que ese pequeño terruño lo pueda lograr ampliar con ampliaciones de frontera agrícola que les permita legítimamente darles ese espacio a ese pequeño agricultor para que pueda cambiar su economía. Y en esa misma línea podríamos hablar del tema de la minería, del tema de la explotación del petróleo. Tenemos un país que necesita 250.000 barriles de petróleo de consumo y sin embargo no llegamos ni a 40.000 barriles. O sea, falta exploración, falta explotación, falta inversión para que genere puestos de trabajo. Los famosos bonos soberanos que tenemos acostumbrados a la ciudadanía no es solución a la economía. Es simplemente pasar una necesidad o un hambre a corto plazo, pero que no nos genera riqueza, que no nos genera oportunidad. Y lo que el Perú quiere es oportunidad. La juventud quiere tener esa posibilidad de haberse profesionalizado, pero tener un trabajo digno, con un sueldo digno. Y eso todavía no viene sucediendo en el país. Don Manuel, usted que es miembro de partido de largo tiempo, siempre cuando ha sucedido este tipo de circunstancias adversas, Acción Popular ha resultado ser el partido pues que ha llevado ese trance. Ya lo vimos con Paniagua, en cierta forma en un menor tiempo con usted, y ahora en algún momento el congresista de extrema izquierda, Bermejo, refería de que hay que buscar un Paniagua 2.0 para la transición, en tanto Dina pues está en esta circunstancia. El rol de los partidos políticos. Acción Popular, conocido por Fernando Belaúnde, un hombre pues que la democracia la tenía bien claro, cualquier situación, cualquier diferencia, todo a través de la democracia. Y en él se resaltaba también lo que dijo, ¿no? Que él no llegaba al poder en tanto los medios de comunicación no regresaban a sus legítimos dueños. O sea, tanto la parte comunicacional a través de los medios de prensa y la democracia inmersa en digamos, en esta dualidad. Pero, ahí viene lo de ahora, pareciera de que ha habido o existe aún un exceso por parte de esa libertad de prensa, en tanto hace poco se planteó una ley que se la llamó por los mismos medios de prensa la famosa ley Mordaza. Ahora bien, ¿hay temor por los medios de prensa o evidentemente lo que se está diciendo es, oye, informen las cosas como son? Por lo menos con el condicionante, ¿no? Sería, estaría, cabría o habría, o sea, utilizar el término, pero vemos a veces que de manera temeraria muchas veces se afirma cosas que en el tiempo se van dando cuenta. Usted lo ha vivido en carne propia, don Manuel, el rol de los partidos políticos, el rol de la prensa respecto a la situación de cómo se debiera mejor administrar nuestra nación, don Manuel. Claro, efectivamente, yo creo que hay un tema fundamental y tema prioritario que es en donde tenemos que centrar, y es en el tema de educación. Si nosotros en el tema de educación no fortalecemos las principales, digamos, juventudes o digamos la formación de la juventud estrictamente en el ámbito de la personalidad, a través de la familia, de que se pueda concentrar la manera de decencia, de ética, de moral, que es fundamental para poder sacar adelante un país, pues lamentablemente vamos a ir siendo vulnerados por la naturaleza de la conformación que tenemos hoy en los medios de comunicación, que han sido perforados, tan igual como las instituciones, con algunos actos de corrupción. No todos los medios, pero sí una gran mayoría. Cuando yo digo vulnerados en el acto de corrupción, porque empiezan a obedecer a intereses particulares. Al obedecer a intereses particulares, empiezan ellos ya no a informar, sino más bien a hacer un libertinaje de la información, y es lo que en este caso, esta famosa ley Mordaza, creo que pretende, digamos,
modificar para poder centrar en el actuar que deben tener los medios de comunicación. Pero yo pienso y creo que donde tenemos que centrar fundamentalmente las autoridades es fortaleciendo, digamos, la naturaleza de la educación para que nazca todo un nuevo enjambre de jóvenes que estén dispuestos a colaborar con su país, no solamente para el tema de comunicaciones, sino para el tema de la profesionalización, para que ellos empiecen a entender de que la única forma de sacar un país adelante es un país con conocimiento, un país que sepa realmente lo que es bueno y lo que es malo, un país que tenga conocimiento pleno y que no nos dejemos engañar. Porque cuando digo nos dejemos engañar, porque hoy los medios de comunicación, lamentablemente, cuando hacen una comunicación sesgada, cuando hacen una comunicación tramposa, lo que hacen es direccionar a la equivocación a la ciudadanía, y hechos de esa naturaleza los hemos vivido. Los hemos vivido en el periodo, por ejemplo, de transición, cuando vacamos al señor Vizcarra, cuando el tema debe estar centrado en los malos manejos en la salud, en los malos manejos en los contratos que se habían hecho, como por ejemplo para el seguro médico de 50 millones que se han pagado, los 41 millones de las pruebas rápidas, donde necesitábamos pruebas que tenían que hacer, no podían ser pruebas rápidas, sino tenían que hacer las famosas pruebas, digamos, moleculares, claro, que te permitían saber, te permitían ayudar a concentrar el mecanismo, digamos, de trabajo de manera articulada entre un municipio, entre una región y el gobierno central. Eso no se dio, pero la comunicación, como era de interés económico, se empezó a sesgar, y cuando el Congreso de Transición 2020 empezó a tocar intereses o sensibles económicos, como fue las AFP, pues definitivamente el empresariado, que naturalmente tiene esas dependencias, se sesgaron y se fueron a favor, digamos, de lo informal, de lo ilegal, de la falta de comunicación verídica y que realmente pueda encaminar al país hacia un momento que era necesario y era urgente. En esas circunstancias creo yo que los medios de comunicación tienen que entender que tenemos que empezar a trabajar para poder buscar un Perú en desarrollo, un Perú como oportunidad, y eso significa que desde los senos de la familia, desde los senos de la educación en el colegio, de los senos de esa formación de estos nuevos jóvenes, tienen que ser los que tengan que estar al frente, que no entren con desánimo, sino con ánimo de participar de la vida política. Acción Popular como partido político, por ejemplo, tiene 76 años, pero también somos conscientes que también se nos ha vulnerado, también se nos ha golpeado. Sí, y tenemos que hacer alguna reivindicación frente a la ciudadanía, porque la ciudadanía sigue creyendo en la Acción Popular. Quieras o no, pueden haber una diversidad de partidos políticos, pero la ciudadanía da una respuesta hacia un partido que demostró su líder principal, el que fue el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, lo que significaba gobernar para un bienestar del país y no para un bienestar económico personal. En sus 2 periodos de gobierno lo demostró. Que hubieron funcionarios dentro de su gobierno que de repente hicieron actos de corrupción, posiblemente, pero la base central, que era el arquitecto, lo demostró desde cómo ingresó y cómo terminó. Igual que en el caso de Valentín Paniagua, que nos tocó un gobierno de transición donde se metieron presos 26 generales por los actos, digamos, irregulares que habían cometido. En esas circunstancias, creo que como un ejemplo hacia la ciudadanía es nuestro partido, Acción Popular. Pero que tenemos que hacer algunas enmiendas, algunas correcciones, tenemos que hacerlas. Pero tenemos que también pedir a los demás partidos políticos que nos encaminemos en la misma línea para poder sacar adelante el país. También tenemos que decirles para que las oportunidades de todos los partidos políticos vayan sobre la misma línea de desarrollo del país, sobre esa oportunidad de trabajo de los jóvenes, sobre esa viabilidad de sacar al desarrollo del país, de hacerlo mucho más competitivo, no solo con su moneda, sino con las oportunidades de desarrollo, con las oportunidades diversas que tiene nuestro país, no solo en la minería, en la agricultura, tenemos, digamos, en el comercio, en el propio transporte, con el megapuerto que se está construyendo. Creo que se pone en el centro, digamos, de la oportunidad de desarrollo, y esto hay que aprovecharlo, pero con decencia, con ética, con moral, con honestidad. Y ahí hay que trabajar para que nuestra ciudadanía empiece a pensar nuevamente que no puede estar en desánimo, que creo que hay la posibilidad de que nuestro país salga adelante. Ya lo dijo Javier Purgal Vidal en vida, él, aprista él también, si la universidad va bien, el Perú irá bien. Así es que, dicho esto, don Manuel, caramba, hay que resaltar la participación de estos partidos políticos tradicionales que, bueno, por el APRA que ha vuelto a la inscripción, ya son 22 partidos, y vemos pues que el partido del expresidente Vizcarra no puede, o sea, si bien es cierto, va a participar su partido, pero él no, en tanto está inhabilitado, como ya se ha visto esto, ¿no? Ahora, don Manuel, cambiando de tema, no me quiero quedar con la pregunta por la pasión suya por la gallística.
¿Qué lo lleva, don Manuel, ese apasionamiento por la vida gallística? Ya reza un dicho de que se puede ser un caballero siendo gallero o viceversa. Coméntenos, don Manuel, esa pasión por la gallística que a usted tanto le llama la atención, ya como parte final de esta entrevista. Solo dos aspectos, lo relacionado. Lo primero, cuidado que el lobo se viste de cordero. Cierto. Y frente a esta coyuntura que vivimos, disfrazados de cordero van a haber varios sinvergüenzas que van a pretender engañar a la ciudadanía, como está sucediendo con el partido del señor Martín Vizcarra. Como tienen recursos económicos, pueden fácilmente formar su partido y ya no tendríamos 22 y no tendríamos 32 partidos, y esa confusión nos origina al final llegar por con el mal peor. Y eso hay que tener cuidado, en primer lugar. En segundo lugar, la pasión gallística, los gallos y la corrida de toros es un tema tradicional de los peruanos. Cierto. Eso tenemos que decirlo permanentemente. Es cierto, y somos respetuosos nosotros de aquellas organizaciones o ONGs que son de lucha en defensa de los animales. Pero también tenemos que ser sinceros que lo tradicional es lo tradicional, lo ancestral es lo ancestral. Y el tema gallístico es un tema ancestral, es un tema tradicional. Por suerte, yo me he hecho dueño, gracias a las circunstancias de mi abuelo y mi padre, de una sociedad que se formó en Tumbes, de uno de los coliseos más antiguos del Perú. El Coliseo de Gallo de Tumbes es un coliseo que se inauguró el año 63. Y fue en ese momento, en 1963, cuando yo tenía 2 años de nacido. O sea, ese Coliseo de Gallos fue, y ha seguido siendo hasta ahora último, el mejor Coliseo de Gallos del Perú. Por la forma de la construcción que tiene una inclinación de un 45%, digamos, en el ruedo interior, que te permite ver la pelea desde cualquier ángulo. Es un coliseo que tiene una capacidad hasta de 1.400 de galleros. Interesante. Pero que en ese coliseo de gallos han venido a jugar gallos personas que tienen trascendencia política también. Estuvo en el coliseo de gallos de Tumbes, por ejemplo, Raúl, estuvo León Férez Cordero. Ya. Estuvo el presidente de Cuba, Raúl Castro. Claro. El hermano de Fidel Castro, estuvo jugando gallo. Han estado Víctor Nieto, que era un tagneño reconocido gallero. Ha estado don Augusto Tres, que es un empresario reconocido de Piura. Así es. Ha estado Dante Valdivieso, dueño de Camisas de Manfi. Y así también la sociedad civil, digamos, donde tú te rodeas en ese momento entre pobres y ricos en una misma circunstancia. Y el adagio que dicen los galleros es: palabra de gallero es más que caballero. Porque el gallero te hace una apuesta y te dice pago. Y con la palabra pago está garantizado tu pérdida o tu ganancia. Entonces, en esas circunstancias, los mejores amigos se construyen en los gallos. Hemos tenido la suerte de ir a jugar gallos a Panamá, con Pipo Birce, que llegó a ser presidente de Panamá. Hemos jugado gallos con León Férez Cordero, que llegó a ser presidente de Ecuador, con Raúl Castro, como lo dije anteriormente. Entonces, en esas circunstancias, la familia gallera es una familia sumamente importante y trascendente en lo que significa la sociedad, digamos, de bienestar y de comunicación. Y el gallero es amigo. El gallero en realidad es un personaje que te da la mano en cualquier circunstancia en la que tú te encuentras. Esto lo he tenido desde la sangre, desde mi abuelo, desde mi padre, desde esa sociedad que hicieron en este Coliseo de Gallos, que tiene 63 años, desde el año 1963, que va a cumplir ya este año 2023 60 años de vida institucional. Habrá que estar ahí. Habrá que estar ahí, don Manuel, habrá que estar ahí, conocer el ambiente. No, obviamente lo cultural y lo que se preserva, lo tradicional, hay que mantenerlo, ¿no? Ciertamente. Y lo más importante, que no solamente hemos ido a ver peleas de gallos, también en este Coliseo de Gallos de Tumbes hemos tenido grandes políticos: el arquitecto Belaúnde, Valentín Paniagua, Víctor Andrés García Belaúnde, el propio Johnny Lescano, han estado en este Coliseo de Gallos de Tumbes. Y es un coliseo que tiene tradición digamos, en el ambiente gallístico a nivel nacional. Que hoy día se han propagado coliseos por todas partes, claro que sí, pero creo que los amigos galleros hay que preservarlos, y creo que esa familia es una familia muy importante y trascendente, no solamente en la historia del Perú, sino en la historia de Sudamérica. Muy bien, don Manuel. Don Manuel, su palabra final, es dicho esto, encantado de haber tenido la oportunidad de conocerlo y tener esa plática de lo político, lo económico y la afición que usted tiene por los gallos. Su saludo final, don Manuel, ya para concluir la entrevista.
Bueno, nuevamente agradecer la entrevista, nuevamente ponerme en la oportunidad que volvamos a tener nuevas entrevistas, saludar de manera fraterna a todo tu público televidente. Gracias. Esperar que el Congreso de la República en los pocos días que les queda para la nueva mesa directiva tenga la capacidad de poder tener nuevamente un buen presidente en la defensa irrestricta de la institucionalidad, que en este caso es congresal, que va en la fortaleza institucional de una institución principista de todos los peruanos, que es el Congreso de la República. En ese sentido yo espero que así sea. Nuestro mayor augurio a todos aquellos congresistas que tengan la oportunidad, o aquel congresista que tenga la oportunidad de presidir el Congreso en este nuevo periodo 2023-2024. Se necesita, por los hechos que venimos viviendo, una buena conducción y una buena respuesta institucional, que es lo que el Congreso tiene que hacer en las circunstancias difíciles que vive el país. Un abrazo, que Dios me lo bendiga. Y como Belaúnde lo decía, adelante. Muy bien, don Manuel, muchas gracias. Agradecemos al público televidente el haber tenido la oportunidad de estar este domingo con ustedes y también reiterar el agradecimiento a Manuel Merino, quien siempre es muy receptivo con BES TV. Dicho esto, nos vamos hasta la siguiente semana con más Presente y Futuro por BES TV, como todos los domingos, recordándoles que su puntualidad tiene premio y BES Cable, a través de BES TV Televisión, premia su puntualidad. Los dejamos con nuestro amigo Martín Hacha Fiorani en su partido Rumbo Político. Hasta la siguiente semana. En BES Cable, el fútbol es para todos. Disfruta de Liga 1 y Liga 1 Max ahora en tu programación. Afíliate llamando al 640-9380 y vive la emoción de un campeonato espectacular. BES Cable, para todos. Estás viendo BES TV. Estás viendo BES TV.